Hola amigos, los saluda Gabo Esperanto. Estando cada vez más cerca el estreno de la adaptación de Netflix de Cien años de soledad, creo que vale la pena hablar de esto. Tres elementos que pienso yo van a fracasar completamente en esta adaptación. Pero antes de empezar, dos cosas, dos puntos. Primero, no soy youtuber. No me interesa ser youtuber, no me interesa vivir de esto, no me interesa tener suscriptores. Este es simplemente un video de opinión. Así que disculpa el mal formato, disculpa lo improvisado de esto, disculpa lo mal editado que esté. No creo que sea importante para dar solamente una opinión. Y segundo, ya entrando en materia, cuando digo que estos elementos van a fracasar en la adaptación, no estoy diciendo que la adaptación vaya a ser mala. Eso es muy importante. Hay muchos casos de series de televisión y de películas donde uno puede decir, vaya, no se parece al libro original. O hubo cambios del material original. Pero aún así es una buena adaptación, es una buena obra, es disfrutable. Entonces, no estoy diciendo que la serie vaya a fracasar. Habrá que ver qué es lo que nos entregan, pero que quede bien claro ese punto. Puede llegar a ser una excelente serie, puede llegar a ser una excelente adaptación y algo que nos ponga contentos a todos los fans de la novela y a los que no son fans. Pero independientemente de eso, estoy seguro que estos tres elementos de los que voy a hablar van a fracasar rotundamente en la adaptación. Entonces, bueno, ya entrando en materia, hablemos del primer punto que creo que es el más, el más blando de mis argumentos, el que puede resultar al final con buenos efectos. Y se trata de algunas escenas que serían difíciles de adaptar a la pantalla. No tanto por dificultades técnicas, sino que se rompería en sí cierta esencia que hay en ellos. Yo creo que todos los fans de Cien años de soledad nos hemos imaginado alguna vez lo espectacular que sería, por ejemplo, ver en la pantalla el descubrimiento del barco en la selva, la llegada del ferrocarril, la inundación, eh, la guerra civil, el terrible momento de la matanza y los vagones llenos de cuerpos. Eh, la misma descripción del pueblo. Creo que todos los fans hemos imaginado lo espectacular que sería ver esto en pantalla, pero a la vez hay ciertos momentos de la novela que sería muy difícil de trasladar o bien se perdería parte de su esencia al hacerlo. Pienso, por ejemplo, en el momento en que se habla de la peste del sueño, perdón, la peste del insomnio, y los personajes pueden ver los sueños de otros. Este es un momento que puede ser descrito como surrealista incluso, o como algo metafísico, o eh, más bien algo onírico, y sería difícil de trasladar. De nuevo, pueden hacer una buena adaptación de ese momento y podemos decir, vaya, está bien. Pero si la novela tiene varios momentos que uno diría, vaya, puedes ponerlo en pantalla, pero no tiene el mismo significado que tiene en la novela. Y no podría prestarse al mismo análisis que sí se presta en la novela. Pero al final de cuentas, de nuevo, es el punto más débil de esto. Donde sí creo que va a ser un rotundo fracaso así, absoluto. Y no vamos a ver la esencia de la novela va a ser en cuanto refiere al lenguaje, el lenguaje de la novela. Cien años de soledad se caracteriza por un lenguaje frío y distante de los hechos y los personajes. Ese fue el tono en la narración que le dio García Márquez a la obra. Y esa es en sí la característica una de las características, más bien dicho, del realismo mágico.
El narrar hechos sorprendentes, hechos deprimentes, hechos muy alegres, narrar todo eso con una distancia absoluta, con una objetividad completa, sin sentimentalismos, sin sin hacer hincapié en la fuerza de los acontecimientos, meramente marcarla como un hecho frío. Esto no es mi juicio, es de críticos expertos como Seymour Menton, el autor de este libro, experto en literatura hispanoamericana y experto en realismo mágico. Entonces, no es solamente una opinión mía, es una característica del realismo mágico. En cuanto refiere a medios audiovisuales, televisión, cine, vemos que el director no puede tomar este lenguaje frío, no puede tomar este lenguaje distante. En, en medios audiovisuales siempre se tiene que hacer uso de los encuadres, de las tomas, los movimientos de la cámara, las gesticulaciones de los actores, los tonos de voz, los sonidos, los leitmotiv, la música, para ir guiando al espectador hacia ciertas sensaciones. Pero en la novela no quieren guiarnos hacia ciertas sensaciones. Nos presentan el relato tal cual, sin miramientos. Como lo aprendió García Márquez de su abuela. Pasó esto. Fue extraordinario, sorprendente, pero te lo cuenta así, como si fuera cualquier cosa. ¿Cómo trasladar eso a la pantalla? ¿Cómo desmarcarse de las emociones que son tan necesarias para el espectador? ¿Cómo? En la novela se logra de una forma magistral, pero imaginen estar frente a la pantalla y, y que ante un acontecimiento tan triste como los sufrimientos de Úrsula, ajá, o tan sorprendente como el ascenso de Remedios, o algo tan dramático como, tan deprimente como la muerte de Mauricio Babilonia, simplemente el director diga, paso así, ¿cómo podría hacerlo? No es posible. No es posible, simplemente porque el medio no se presta a ello. No hay forma de hacerlo. Y si yo viera que es así, pues me sorprendería muchísimo, pero no. Siendo una obra, siendo una adaptación audiovisual, no creo que vayamos a ver esto, pero para nada. Los que quieran saber cómo era la narración original de la obra, pues siempre van a tener que consultar el libro porque eh, la adaptación no lo va a lograr. De nuevo, al final puede ser una buena adaptación, pero este punto no va a quedar. Y el último punto que de plano estoy muy convencido que casi podría apostar, de plano no vamos a ver nada de ello en la adaptación, es todo lo que sea políticamente incorrecto. Sí. Piensen en todo lo que hoy día sería calificado como políticamente incorrecto que hay en la novela. Piénsenlo. O sea, estamos hablando de una obra donde uno de los protagonistas principales, el coronel Aureliano Buendía, uno de nuestros héroes, uno de los personajes redondos y más complejos de la novela, pues es, sí, lo digo, es un pederasta. Se enamoró de una niña, no de una menor de edad, de una niña, tal cual. En estos tiempos en que no solo por cuidado de la imagen, las empresas las empresas y más las que tienen que ver con el entretenimiento cuidan mucho su imagen, pero punto y aparte de ello, también hay una responsabilidad social. Una responsabilidad social de no promover o no ver como normales ciertos hechos. García Márquez, pues bueno, basó su novela en lo que
vio lo que supo de su natal Colombia y lo que sabía en sus tiempos, pero y antes de él, pero poner eso en pantalla, poner a un adulto enamorándose de una niña y que intente el director, intenten los productores que empaticemos con él, es difícil. Y como ese hay muchos ejemplos. Estamos hablando de una obra que nos habla de zoofilia. Y bueno, también estamos hablando, recuerdo por ejemplo cierto momento, eh, el capítulo donde nos hablan del episodio del judío errante. Bueno, o sea, hablar del judío errante. Capturan un monstruo horrible en un hoyo en una zanja. ¿Y qué es eso? Es un judío, sí, claro, es un judío. Ok, bueno. Creo que no, pienso que los que hemos leído la novela, los que hemos estudiado bien su contexto de producción, los que eh, los que hemos analizado mediante la crítica de expertos la novela, podemos tener un criterio más amplio. Decir, no, 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 espera, no hay antisemitismo, por ejemplo, aquí. No hay una oda al sexo con menores de edad ni estos asuntos, pero ¿cómo trasladas eso a la pantalla? Esos puntos que requieren tanto estudio, que requieren tanto análisis, tanta mentalidad abierta, un criterio tan amplio, ¿cómo ponerlos a la pantalla? Yo pienso, es que el guionista y el director no van a apostar por ello. Se van a deslindar simplemente. Tal vez sí se animen a poner, por ejemplo, ciertos episodios que tratan de mujeres mayores relacionándose con los menores. Eh, ¿Se acuerdan de Pilar Ternera, por ejemplo? Ujú. Eh, o tal vez incluso, por ejemplo, le incrementen la edad a los personajes. Por Dios, estoy acordándome del Papa y su, el Papa y sus niños. Ujú. Caray, o sea, tanto de esto es políticamente incorrecto. Se podría considerar así que yo pienso que le van a pasar mucho de censura a la adaptación. Y no los culpo, no podría culpar a alguien si toma unas decisiones así. Al final de cuentas siempre vamos a tener la obra para poder apreciarla en toda su gloria y poder entender bien toda su contexto de producción, poder entender y apreciar los elementos que ahí nos cuentan. Pero en un momento tan difícil para la sociedad, donde se lucha por la igualdad por acabar con ciertas prácticas del pasado. Aquí en México, por ejemplo, están legisladores y sociedades civiles están luchando mucho, mucho, mucho y muy duramente contra el matrimonio infantil, contra esta situación de que a adultos desposen en, en sierras aisladas selváticas a niñas. Con que desposen a niñas y de repente tenemos el gran estreno de Netflix donde es lo más común del mundo casarse con una niña, por ejemplo. Y así hay mucho más en 100 años de soledad. Entonces, la verdad no me enfadaría con el guionista y con el director al momento de hacer estos cambios. Creo que al final vamos a ver algo muy distinto a lo que tenemos en la novela, pero no necesariamente malo. Le reitero en eso. Habrá que ver qué tiene de bueno y de malo la adaptación. Ajá. Estoy entusiasmado por ello, estoy esperándola con mucha curiosidad, pero sí pienso que estos elementos muy seguramente van a fracasar en la adaptación. Creo que es muy probable.
Y si no fuera así, pues bueno, ya tal vez ya haya otros videos de opinión en el futuro. Pero por ahora es todo y bueno, reflexionemos sobre el tema. Reflexionemos sobre el tema. Hasta luego.